Maximiliano Di Chiara es productor televisivo, nieto del reconocido periodista Roberto Di Chiara, quien fundó en 1949 la empresa Di-Film. Contiene los archivos televisivos y cinematográficos más importantes de América Latina. Maximiliano trabajó en casi todos los canales de aire y cable, y su empresa tiene grandes perlitas de la TV y del cine. La primera película sonora argentina, la película contra Perón y Evita, que realizó la Revolución Libertadora, imágenes inéditas del bombardeo a Plaza de Mayo y un cortometraje inédito de Orson Welles valuado en 18 millones de dólares, entre otras. El archivo Di-Film es un banco de imágenes muy completo. Es el archivo privado más diverso del planeta y el cuarto más abundante, en términos generales, solo por detrás de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y de los archivos de Alemania y Francia. Posee 7 millones de horas en películas. Los principales almacenes del archivo se encuentran en Florencio Varela. Es allí donde Roberto Di Chiara siempre quiso hacer un museo sobre el film, argentino o latinoamericano. Hoy en Buenos Días Buenos Aires nos visita Maximiliano Di Chiara, productor televisivo y dueño del archivo fílmico más importante de América Latina. Bueno, aquí está. ¿Cómo va, Maxi? Gracias por haberme invitado. Por favor, de nada. Que es increíble, ¿no? Lo que estábamos recién compartiendo en el informe, la cantidad de horas de archivo y comparado con otras instituciones, bibliotecas de Estados Unidos y demás, cuarto en el mundo. Sí, el archivo y a nivel nacional somos más grandes, tenemos más cosas que el Archivo General de la Nación y que el archivo de los 5 canales de aire. Sí. O sea que imagínate la cantidad de material que tenemos. Y no solamente material visual en video, sí, sino que también tengo material gráfico. Pero eso, a ver, vamos a ir por partes porque es muy amplio. Sí. ¿Cómo comienza esta historia? Mi abuelo esto nació en el año 49, cuando mi abuelo era muy chiquito, sí, y mi bisabuelo, inmigrante italiano, tenía un buen sueldo, vivían en Avellaneda y en ese momento había muchos cines, o sea, vos te podías encontrar con una calle donde había 2 o 3 cines, había bastante cantidad. Y mi abuelo iba constantemente al cine y fueron a ver una película de Charles Chaplin y mi abuelo dijo, quiero tener eso en mi casa. Y enfrente había una óptica del cine y cruzaron y mi abuelo se compró un proyector de esos que eran a mano. Claro, vamos a ver una peli. Sí, y se compró un par de películas, se juntó con amigos y se pusieron a mirar películas. Y así de a poquito empezó a juntar dinero y empezó a comprarse películas. Y después ya empezó a trabajar él como canillita y con la plata que él se ganaba, ya a los 17 años ya tenía 8.000 películas. Wow. Estamos hablando de las latas, de las cintas, de las latas pesadas. Sí, ¿Pero cuántos años tenía cuando arrancó con eso? ¿Cuándo? Como 12 años, 13 años, muy chiquito. Qué visión, era. ¿no? De tan chico. Claro. Muy chiquito era. Y después ya empezó a trabajar empezó a estudiar, en ese momento no se estudiaba periodismo, no existía la carrera de periodismo. Claro. Pero empezó a trabajar en la redacción del diario Crítica con Natielo Botana y ahí se empezaron a hacer, empezó a hacer contactos con distintas cinematecas que empezaban a cerrar y mi abuelo algunas las compraba la cinemateca y se quedaba con el mismo archivo de la cinemateca. Por eso hay muchas películas que nosotros poseemos los derechos de esas mismas películas y hay otras cosas que las mismas cinematecas cerraban y las tiraban a la basura. ¿Qué hacía mi abuelo? Iba y las ibas a buscar y las cartoneaba. Claro, ya se había pasado el dato de que la apuntaba. Eso mismo. Y aparte tenía tantos contactos que le decían, che, mirá que la semana que viene cierran y van a tirar 5.000 películas. Y lo llamaban a él. Uy, se cayó el té de Gastón. Y mi abuelo iba y nada. Ahora, él ahí ya iba, él tenía esta conciencia de que empezó a coleccionar, de ir tomando el registro y clasificar, o solamente, digamos, las amontonaba. No, al principio solamente las amontonaba y después con el tiempo se dio cuenta que tenía mucha cantidad y que no encontraba lo que quería buscar y empezó a clasificar ese material. Aparte ya después vino la televisión y mi abuelo empezó a trabajar en el canal 13 y ahí también en ese momento se grababa todo en el mismo soporte que se grababa el cine, 16 milímetros y 35 milímetros.
¿Y él se inserta en los canales o lo vienen a buscar porque saben de esta colección que tenía? No, nadie sabe todavía de la colección. O sea, mi abuelo porque lo vienen a llamar porque justo trabajó en varios canales, sí, en varios diarios, revistas, trabajó en Clarín. Bueno, igual que el Canal 13 en ese momento no tenía nada que ver con Clarín. Y mi abuelo empezó a trabajar en Canal 13, pero nadie sabía del archivo. En ese momento había un rumor, un mito, de que la mayoría del material en 16 milímetros se tiraba y se usaba para peines. El mismo material se usaba para los peines, o sea que todas las cosas que se grababan en la década del 60 sí, y del 70, la mayoría están perdidas por eso. ¿Por peines? Porque se utilizaban, se reciclaban para eso. Claro. Y el otro material mi abuelo lo recuperaba, lo sacaba de donde lo tiraban y mi abuelo se lo llevaba, o sea, lo recuperaba. Y si no, había gente, contactos de otros canales de televisión, Canal 11, Canal 9, que lo llamaban y que ya sabían que él tenía, que se guardaba esas cosas y le decían, che, mirá que en Canal 9 la semana van a tirar un bolquete lleno de notas. Sí, y hay otras cosas que él fue comprando a productoras, porque en ese momento ya había productoras que se encargaban de hacer notas periodísticas y todo, y fue comprando esas productoras. Por ejemplo, Probartel, sí, mi abuelo tiene casi todo lo que es de Probartel. Ahora, cuando coleccionaba tanto, ¿no? Tu bisabuela o bisabuelo, mi abuela. Oigo decir, ¿por qué no limpia la pieza, digamos? ¿Por qué colecciona estas porquerías? ¿No le pasó? No. ¿En qué lugar de la casa él guardaba estas cosas? No, él tenía su propia casa. Claro, porque no es como hoy que lo guardas en la computadora y te queda todo archivado. Antes era guardarlo físicamente. Y aparte con el tema del físicamente, hoy es muy difícil acceder a una casa. Y hace 30 años atrás, 50 años atrás, 70 años atrás, era como un poquito más fácil, accesible quizás tener una casa. Entonces, ¿qué abuelo de nosotros no a los 18, 20 años ya no formó una familia y ya tenía su propia casa? Claro, arrancábamos más chicos. Claro. Y Maxi, después, bueno, comienza la tecnología a avanzar también sobre estos sistemas y formatos sobre todo, y tenés que empezar a archivar, me imagino vos, la generación anterior a vos, no tu abuelo, en otros formatos. ¿Cómo vas manejando esa situación? En la década del 90 en la televisión se grabó todo en un formato que se llama un Matic, sí, que son unos cassettes grandotes para la gente que no lo conoce. Y más o menos aproximadamente tengo de esos cassettes, debo tener unos 40.000 más o menos. Un Matic, 40.000 un Matic. ¿Y se pueden dejar ahí, digamos? Sí, o sea, volviendo al tema del cine para que sepan, el formato 16 milímetros puede durar más de 100 años. Mirá. Es más, yo tengo películas de 1897 claro, y todavía siguen estando en su formato original y se conservan bastante bien. O sea, y vos las pones en un proyector y se pueden ver. El Umatic más o menos puede durar 30 años. Es más, yo tengo un Matic de la década del 80 que todavía sirven. El tema es que le agarra la humedad y ya se pierde todo. Claro. Ese es el problema. Entonces, respecto a eso, de todo el material viejo, ¿lo están digitalizando? ¿Están guardándolo? Hay un porcentaje menor que en 16 milímetros que sea un 5% que está digitalizado solamente. O sea, nosotros tenemos aproximadamente 120.000 DVDs, pero esos 120.000 DVDs, calcularle que el 80% son cosas grabadas del vivo de la televisión a partir del 2007. O sea, son cosas de noticieros. Yo grabo los noticieros de todos los noticieros todos los días. ¿Cuándo tomas la posta vos de todo esto? A los 16 años. Cuando vos tenías 16 años, ahora tenés 24. Ahora tengo 24. A los 16 años yo iba ya al canal con mi abuelo ya desde muy chiquito y ya el archivo también iba desde muy chiquito, pero no entendía mucho. O sea, yo veía todo eso. Claro. Es más, yo ya de chiquito ya salía al aire, mi abuelo me hacía salir al aire. Tenía 8 años y salía en piñón fijo hablando sobre eso está mi archivado, abuelo. por supuesto. Sí, está en YouTube, sí. Claro. Pero yo no entendía mucho, o sea, como que medio me obligaban y me decían, sí, y no entendía mucho de todo eso. Sabía que mi abuelo trabajaba en televisión, pero nadie en mi colegio sabía quién era mi abuelo en realidad. Claro. O sea, porque para que se den una idea, mi abuelo fue uno de los fundadores del canal Volver. O sea, mi abuelo fue uno de los fundadores del canal TN. Claro. El primer Martín Fierro que ganó TN lo ganó mi abuelo. Mirá. O sea, es algo... ¿Él siempre estuvo detrás de cámara?
Él no, estuvo delante de cámara también. Estuvo haciendo cámara. O sea, estuvo en TN, los primeros años de TN él hizo un programa